El corazón de Antonio Banderas dijo basta. El galán más querido de Hollywood estuvo a punto de morir tras sufrir un infarto fulminante que lo dejó al borde del abismo. Nadie lo vio venir. Ni su familia, ni sus fans, ni siquiera él imaginaban que la muerte lo acechaba tan de cerca. ¿Qué ocurrió en esa mañana fatídica? ¿Por qué su vida cambió para siempre tras ese episodio? ¿Y cómo logró renacer de las cenizas como un verdadero guerrero? Quédate con nosotros, porque esta historia lo tiene todo: drama, tensión, secretos médicos y una revelación final que te dejará helado. Dale like, comenta y suscríbete ahora mismo, porque estás a punto de conocer la verdad detrás del día más oscuro de Antonio Banderas. Alerta roja en el mundo del espectáculo. El glamour y la elegancia de Antonio Banderas quedaron opacados por una noticia que sacudió a millones. El actor fue internado de urgencia tras sufrir un infarto mientras hacía ejercicio. Ocurrió en la tranquilidad de su residencia en Surrey, Inglaterra, donde Banderas disfrutaba de un momento de retiro y bienestar junto a su pareja, Nicole Campbell. Pero esa mañana tranquila se convirtió en pesadilla. Mientras corría en la cinta, Antonio sintió un dolor punzante en el pecho, una presión asfixiante que subía por su brazo izquierdo. El sudor frío, la respiración entrecortada y la palidez en su rostro encendieron todas las alarmas. Estaba sufriendo un ataque al corazón. De inmediato, fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano. Los paramédicos, entrenados para reconocer el peligro, actuaron con rapidez. Llegó en estado crítico, reveló una fuente del centro médico. Aunque los médicos calificaron el infarto como leve, sabían que estaban frente a un paciente de alto riesgo. Durante horas, los medios permanecieron en vilo. Las redes sociales estallaron con mensajes de preocupación y los titulares comenzaron a circular: Antonio Banderas hospitalizado de emergencia. El corazón de un galán en peligro. Hollywood en shock. ¿Qué pasa con Antonio? En medio de ese caos mediático, la familia del actor mantuvo un silencio hermético. Solo su pareja, Nicole, fue vista entrando y saliendo del hospital con el rostro desencajado. Según fuentes cercanas, no se separó de su lado ni un segundo. El diagnóstico preliminar era preocupante, pero lo peor aún estaba por descubrirse. Los médicos iniciaron una batería de estudios para entender la causa exacta del infarto. Lo que encontraron dejó a todos helados. Pero esa revelación vendría después. Por ahora, lo único cierto era que el corazón de Antonio Banderas había enviado un mensaje urgente: basta. Banderas, quien siempre se mostró fuerte, enérgico y vital, había sido alcanzado por una realidad ineludible: la fragilidad humana. Los fans, los medios y el mundo entero esperaban un parte oficial. ¿Estaba fuera de peligro? ¿Volvería a actuar? ¿Sobreviviría? La vida del galán español pendía de un hilo. Y lo que ocurriría en los días siguientes marcaría un antes y un después en su existencia. Tras el infarto que sacudió la vida de Antonio Banderas, el mundo entero esperaba una señal, un parte oficial, algo que calmara la tormenta mediática. Pero lo que vino después no fue alivio, fue una nueva sacudida. Los exámenes cardiológicos revelaron una verdad estremecedora: Antonio Banderas tenía 3 arterias coronarias severamente obstruidas. Sí, 3. El infarto no había sido un simple susto, era el resultado de una bomba de tiempo que llevaba años acumulándose silenciosamente en su cuerpo. Los médicos fueron claros: si no se intervenía quirúrgicamente de inmediato, el próximo infarto podría ser mortal. Sin tiempo que perder, el actor fue sometido a un procedimiento urgente para colocarle 3 stents, unos pequeños tubos metálicos que permiten que la sangre fluya con normalidad por las arterias dañadas. Mientras tanto, el mundo del espectáculo contenía la respiración. Desde Hollywood hasta Málaga, los mensajes de apoyo no paraban de llegar. Compañeros de reparto, directores, artistas y miles de fans expresaron su angustia. Las redes sociales se llenaron de imágenes, oraciones y recuerdos. ¿Podía el eterno zorro vencer esta batalla real contra la muerte? Nicole Campbell, su pareja, se convirtió en su ángel guardián. Fue ella quien, en medio del pánico, le dio una aspirina apenas sintió el dolor. Un gesto simple, pero decisivo. Nicole me salvó la vida, diría Antonio meses después. Y es que esa pastilla ayudó a prevenir un daño mayor mientras llegaba la asistencia médica.
A pesar de la gravedad del procedimiento, Banderas se mostró sereno y hasta con sentido del humor. En una entrevista posterior, comentó con ironía: fue un infarto benigno, si es que eso existe. Pero detrás de esa frase se escondía el rostro de un hombre que había mirado de frente a la muerte y había sentido el peso de su propia vulnerabilidad. El equipo médico aseguró que la operación fue un éxito, pero advirtieron que debía hacer cambios radicales en su estilo de vida: menos estrés, alimentación estricta, chequeos frecuentes y, sobre todo, aprender a frenar. Por primera vez en décadas, Antonio Banderas canceló compromisos profesionales. Puso en pausa su agenda, bajó el ritmo y se enfocó en una sola prioridad: sobrevivir. El hombre que encarnó a héroes imbatibles, ahora luchaba por sí mismo. Y en ese momento de debilidad, comenzó a gestarse una transformación profunda, el renacimiento de un hombre nuevo. Tras el susto que casi le arrebata la vida, Antonio Banderas no solo sobrevivió, renació. Pero no fue fácil. El actor español más internacional se enfrentó a una de las etapas más complejas de su vida: la recuperación física y emocional tras el infarto que lo dejó al borde del abismo. Los médicos le advirtieron que, aunque la operación había sido un éxito, su cuerpo ya no era el mismo. 3 stents, un corazón frágil y una advertencia que retumbaba en su mente como un eco constante: la próxima vez podrías no contarlo. Banderas, acostumbrado al frenesí de los rodajes, las giras de prensa, los aviones y los focos, se vio obligado a detenerse. Por primera vez en décadas, tuvo que mirarse al espejo sin los disfraces del cine, sin los personajes heroicos, solo él, vulnerable, humano, expuesto. Fue en ese silencio donde encontró una nueva luz. Se refugió en su Málaga natal, lejos del ruido de Hollywood, para comenzar de cero. Decidió cambiar su estilo de vida: dieta mediterránea, ejercicio moderado, meditación y, sobre todo, paz. Ese infarto fue una llamada de atención, confesó. La vida me estaba gritando que bajara el ritmo. Pero su espíritu de guerrero no se apagó. En lugar de rendirse, Antonio transformó su experiencia en fuerza creativa. Fue allí donde nació uno de sus proyectos más personales, el Teatro del Soho, un espacio cultural en Málaga donde Banderas no solo actuó, sino que también dirigió, escribió y produjo. Un templo del arte que representa, en sus propias palabras, una segunda oportunidad para hacer lo que realmente amo, pero con conciencia. Y como si eso fuera poco, regresó al cine con más fuerza que nunca. Su interpretación en Dolor y Gloria, bajo la dirección de Pedro Almodóvar, fue aclamada por la crítica y le valió una nominación al Oscar. Un premio no solo a su talento, sino a su capacidad de resurgir de las cenizas. El hombre que estuvo a punto de morir, regresó con más humanidad, más profundidad, y con un mensaje que tocó a todos: no esperes a que tu corazón se detenga para empezar a vivir de verdad. Banderas no solo sobrevivió al infarto. Lo convirtió en el motor de su reinvención. Pero aún faltaba una última lección. Una revelación íntima que lo cambiaría todo, y que sería el broche final de esta impactante historia. La historia de Antonio Banderas no terminó con su recuperación. Al contrario, fue entonces cuando comenzó su verdadera transformación. El infarto no solo lo obligó a cambiar su estilo de vida. Le enseñó a mirar la vida con otros ojos, a priorizar lo esencial y a buscar un propósito más allá de la fama. Desde su experiencia cercana a la muerte, el actor se convirtió en un ferviente defensor de la salud cardíaca. En entrevistas, eventos y conferencias, ha contado su historia con una franqueza que impacta. Quiero que la gente entienda que no somos invencibles. Ni siquiera si eres una estrella de cine. Antonio comenzó a trabajar con distintas organizaciones benéficas vinculadas a la salud, promoviendo chequeos preventivos y hábitos saludables. Su testimonio salvó vidas. Muchas personas confesaron haberse hecho estudios cardíacos después de escuchar su historia. Lo que para él fue un infarto, para otros se convirtió en una advertencia a tiempo. Pero también hubo otra transformación, más íntima, más profunda: su relación con la vida. El hombre que había recorrido las alfombras rojas más exclusivas del mundo, que había brillado junto a las grandes estrellas de Hollywood, ahora encontraba mayor felicidad en las cosas simples. Un paseo por Málaga, un ensayo en el teatro, una conversación sin prisa y sobre todo, su conexión con el arte. En palabras del propio Banderas, antes corría tras el éxito.
Ahora camino hacia el sentido. Su mirada se volvió más reflexiva, su cine más profundo, su presencia más humana. El público notó ese cambio. Antonio ya no actuaba solo con su talento, actuaba con el corazón. Y eso se sintió en cada palabra, en cada gesto, en cada proyecto que emprendió desde entonces. El infarto, lejos de destruirlo, lo despertó. Lo llevó a reconciliarse con su pasado, a abrazar su presente y a construir un legado con propósito. Hoy, Antonio Banderas no solo es un ícono del cine. Es un símbolo de superación, de conciencia y de renacimiento. El hombre que venció a la muerte con arte, con coraje y con alma. Porque cuando la vida lo puso contra las cuerdas, él no se rindió. Se levantó, respiró y decidió vivir mejor. Y esa, sin duda, es la mejor interpretación de su carrera.